técnico de obra. Otro de los componentes de los expedientes técnicos de obra es... Sí. Claro. Las especialidades que se desarrollan en los cursos básicos, obviamente, cada especialidad tiene su plan, su especificación técnica, sus ganadores, todo general. No, depende. Normalmente tienes arquitectura, Claro. eléctrico, sanitario. Cada uno, cada plano, en todo caso, luego de hacer los estudios básicos, fotografía, mecánica, todo lo demás, cuando haces estudios específicos, de acuerdo a tipos de obras, cuando quieres evaluar fronteras, es hora de estructura vial, de dónde van a traer tus materiales para la obra, ¿no? Un tipo de suelo, la hidrología, partidos de agua, etc. Pero si fuera una obra como esta edificación, parte de los componentes que justamente vamos a ver ahora, que es los planos de ejecución de obra. Y cuando hablamos de los planos de ejecución de obra, eso representa gráficamente a través de dibujos, es una representación gráfica de la obra de ejecutar, dimensiones, distribución, componentes que integran. Y efectivamente existen planos de estructura que van a definir incluso el porqué. En este techo, por ejemplo, hay una separación tan amplia entre los muros y este techo no se cae. Pero cuando van a una iglesia, un templo, o a un auditorio, o en los cines, las salas de cine tan antiguas, porque ahora las salas de cine son más chiquitas, antes eran los cines teatro, ¿no? Entre un muro y otro había una distancia enorme, ¿no? Todo el techo a más de 10 metros, y a nadie nunca se le ocurrió pensar por qué no se cae. ¿Okay? Pero en algún momento alguien hizo el estudio, elaboró el expediente técnico de obra, definió pues que la infraestructura que permitiría que este techo, por ejemplo, que no tiene un soporte en esta altura, no se viene abajo. O sea, más aún cuando hablamos de infraestructuras como los grandes techos o las iglesias. Por eso incluso cuando hacían las cúpulas, hablábamos de una piedra que era la piedra angular, ¿no? La que soportaba esa cúpula. Es decir, se hacía toda la estructura, pero esa piedra hacía que el encaje y el peso hacía que digamos, que toda la estructura armada se encaje y se cohesione. ¿Ok? Pero ese el estudio o el arquitecto era el que definía cómo funcionaba todo esto. Igual esas puertas de arco, la piedra angular, la piedra que iba al centro y arriba, que era la que hacia abajo. Pues, efectivamente, existen planos de estructuras, existen planos de luminarias, planos de instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. Que grafican efectivamente cómo es que va a quedar todo esto. Yo solía contar que si acaso nosotros mandáramos a elaborar el plano de nuestra casa y lo dejáramos, me quise hacer un plano, me retiraba, me volvía, probablemente la idea que yo transmitir al ingeniero o al arquitecto probablemente no está debidamente reflejada en esos planos. ¿Por qué? Porque la percepción, la idea, las especificaciones que él haría en cuanto a las dimensiones de la sala, de las habitaciones, ¿no? De los baños, de la cocina, tendría que cantarlas e interpretarlas a través de los planos. Entonces, esos planos que son una representación gráfica de la casa, requieren pues, en su momento una adecuada definición, porque también una adecuada supervisión, para que efectivamente obtengamos el producto que estábamos esperando obtener. Si no, efectivamente la casa no va a ser tal cual como queremos, o incluso
proyecto de inversión, en este caso para el Estado, no va a cumplir a cabalidad con las dimensiones, con las características que se esperan obtener para que cumpla el patrimonial o para que se puedan alcanzar los medios o los objetivos para los cuales se había propuesto su construcción. Entonces, estos documentos, estos planos, constituyen documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra, y pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Pero representan efectivamente toda la estructura. Esos planos nos dicen cómo es que va a quedar si los muros, dónde están ubicadas las ventanas, dónde están ubicadas las puertas, los umbrales, cómo es que toda esta estructura hace juego con lo que es ese vacío, que es la caja donde está la escalera. Y si fuera un ascensor, también nos describiría su ubicación y cómo es que incluso esa estructura resultaría ser uno de los componentes más sólidos dentro de la estructura del edificio. Eso es lo que ocurre en la mayoría de las edificaciones, que los espacios urbanos tienen esa característica. Yo recuerdo que en el sur uno de los conflictos por los cuales se paralizó una obra es justamente el que elaboró los estudios de suelo y elaboró los planos, que decía que para la instalación de una especie de central eléctrica para control de la iluminación del edificio, estaba enterrado a 1000 metros en el suelo. Pero cuando se hizo la excavación encontraron agua, entonces no podían ponerlo ahí. Pero las especificaciones técnicas decían que allí iba a medio metro, y eso es lo que formaba parte del interior. Entonces lo primero que habían hecho era los estudios básicos, y los estudios específicos no habían sido los adecuados. Pero los planos describían gráficamente dónde estaban ubicados cada uno de los componentes, y en ese lugar iba pues ese módulo que funcionaba con una especie central que conducía todo el sistema y el control eléctrico de toda la edificación, que era la UTE, y en consecuencia nunca se pudo ejecutar esa partida. Esto como consecuencia paralizaciones, porque había que hacer modificaciones, técnico, y que decidía quién era o no responsable, todo esto. Bueno, eso pasó con el tiempo, al final terminó en una paralización de obra que llevó a cabo un curso, como consecuencia un arbitraje, etc. Pero finalmente todo esto estaba dentro del expediente técnico. Incluso en un informe pericial decía que las estructuras descritas en el expediente técnico aparecían defectos como tales circunstancias. No sabían tomar en cuenta aspectos de salinidad y no sé qué tal. Pero la crítica no era el proceso constructivo, la crítica era el expediente técnico de cosas. Entonces el contratista no era el responsable del mal diseño del expediente o de la solución propuesta para la construcción del objeto. El responsable, según incluso esa pericia, que lo estábamos utilizando en su momento para gestionar al contratista, en realidad lo que estaba gestionando era al proyectista, al que elaboró el expediente técnico de obra. Ahora, ¿quién elaboró el expediente técnico de obra? No estaba muy bien, pero creo que era la unidad formuladora de la misma entidad, o sea, la misma entidad era la responsable de la no o la inadecuada, entonces, en todo caso, ejecución de la obra. Muy bien, no en el caso de este acá, que obviamente había muchos sino en otro caso en que había algún tipo de contradicción entre las especificaciones y el plano que manda el plano. Claro. En el caso de obras y sumas A, la norma dice en orden de prelación prevalece el plano, las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y luego finalmente el presupuesto. Entonces, si el plano me dice el edificio tiene 2 escaleras y el presupuesto de obra me dice una escalera, el contratista que ofertó para la ejecución de ese expediente o esa obra en base a ese expediente de obra, lamentablemente se vería en la obligación de ejecutar 2 escaleras a pesar de que el presupuesto diga una sola escalera. Pero si al contrario, el expediente técnico dice en su plan una escalera y su presupuesto de obra dice 2 escaleras, el contratista solamente ejecuta una y factura las 2.
porque él se ha comprometido a ejecutar el expediente técnico a todo costo. Y si hay plata para 2 escaleras, él solamente va a ejecutar una porque es lo que dice el plan. Y en orden de implementación, el plan ejecutivo. Entonces, Los montos establecidos por los presupuestos. por el presupuesto general, no por partidos. Entonces, él no interesa la partida. Pero no, este es a suma alzada, no es a precios unitarios. En consecuencia, como es a suma alzada, yo oferté por el costo total del expediente, no por partidos. Y al momento de facturar, facturo. Consulto. Ahora, eso es cuando hay diferencia entre el plan y el costo del presupuesto. Pero eso no excluye el tema del deductivo, ¿no? O sea, como tengo una suma alzada. No puede ser objeto de un deductivo, en este caso, porque efectivamente yo convoqué Lo que está en el plan. lo que está en el plan, lo que está en mi expediente técnico ahora, con todo, ¿no? O sea, plano, memoria descriptiva y presupuesto. Y con eso, perfecto. Ahora, pero existe una posibilidad quizás interesante, es verificar, por ejemplo, inconsistencias técnicas. Por ejemplo, hay planos, expedientes técnicos donde se han elaborado y han puesto partidas que pertenecerían a cualquier proyecto, menos a este, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que le pones que vas a hacer una pista y dices, oye, con porcelanato, ¿no? O el patio de un colegio con porcelanato. Realmente eso es lo que se quiere, ¿no? Es hablar de esas pisos fluiditos, blancos, grandes. Imagínate, en época de lluvia, porque normalmente es un campo de hockey y tienes un par de colegios. Entonces, hay una inconsistencia técnica, podría eso ser un punto de partida para decir, esta partida tiene que ser eliminada, podría ser, porque efectivamente ahí estaríamos evidenciando que realmente esa partida no tendría nada que ver con el proyecto. Podría ser, En cuyo caso sí puede ser un deductivo ahí. en cuyo caso yo creo que sí, me parecería razonable. A veces algunos contratistas piensan que, como son a su alzada, no pueden haber deductivos en sus obras, lo cual me parece un poco coherente. No, yo creo que sí pueden haber deductivos y puede haber adicionales. En todo caso, si puede haber adicionales, podría haber deductivos vinculantes a ese adicional. ¿Y cuándo va a haber esto? Cuando sea necesario para la constitución de los objetivos, ¿no? Alcanzar la meta y que efectivamente pues, no está previsto. Por ejemplo, creo que mencionaba esto lo de la carretera, Chulucana-Zamorano, se olvidaron del puente. Y así no se puede empezar a tengas vehículos anfibios, no hay forma que unas Chulucanas con Zamorano. ¿Cierto? Ok, entonces necesitas el puente. Esa es su pasada, pero esa partida yo no lo saqué. Yo te dije que hago la pista, no puente, porque el puente no está en tu expediente. La única manera de que yo haga tu puente es que tú lo apruebes como una adición. No hay forma. Entonces, ¿existe la posibilidad? Materialmente sí. Necesario incluso para que puedas alcanzar la meta. Si no, no lo alcanzas. Ok, otro de los componentes de nuestro expediente técnico son las especificaciones técnicas, ¿no? Que incluye conjunto de reglas y documentos vinculados a la ejecución de los trabajos. Método de construcción, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, según el trabajo de ejecutar, procedimientos constructivos, métodos de medición, condiciones de pago requeridas de la ejecución de la obra. Entonces, estas especificaciones técnicas nos ayudan a saber cómo es que se va a llevar a cabo la ejecución misma de la obra. ¿Okay? Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas. Detalladas, digamos, las reglas que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimientos constructivos, forma de medir y pago. Entonces, durante el desarrollo del proceso constructivo, incluso si existe alguna duda, ¿no? Va a ser justamente objeto de que el residente, respecto al proceso mismo constructivo, no hay una especificación técnica clara que esté en el expediente y pueda formular consultas en el código de obra para que sea absuelta por el supervisor. Si la consulta no es, digamos, trascendente y
y que no requiere la aplicación proyectista en todo caso, ¿cierto? Con respecto a los metrados, que es también otro componente del técnico de obra, constituye la expresión cuantificada por partida de los trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un plan determinado. Es decir, a través de los programas y los calendarios organizados de obra que se han presentado al momento de la ejecución de un contrato, se ha dicho pues, cómo es que vamos a llevar a cabo nuestro proceso constructivo. Incluso si la obra, como decíamos, de manera de ejemplo, en la primera parte de esta presentación, tuviera que ejecutarse 4 meses, probablemente pues las primeras partidas o los primeros trabajos a ejecutar serían los cimientos, por ejemplo, ¿no? Las columnas, si la estructura si lo amerita, pues cimientos quizás con algunas características como las zapatas u otros que hagan pues esta cimentación algo más sólido como para construir un edificio de más pisos. O la descripción implica que se hagan unos cimientos simples para una edificación, como suele ocurrir también en provincias, o para colegios que solamente tienen un piso nada más. ¿Okay? Resultaría porque en este proceso constructivo se describiría que pasaría las primeras semanas, hacer cimientos, la segunda semana probablemente levantan columnas, la tercera semana muros, la cuarta semana escofradía, la quinta semana pasean el techo, ¿no? La sexta semana y así cada semana tendrían programado cada uno de los Entonces, a través de estos tratados se podrían establecer cómo se va a clasificar efectivamente la obra y cómo es que se va a valorizar justamente a través de esta cuantificación lo que hemos programado en avance para la primera etapa, que sería, digamos, un avance mensual. Este metrado nos va a permitir hacer las valorizaciones dentro de este proceso de ejecución de obra. Entonces, con el fin de que podamos hacer esta valorización, a través de estos metrados hacemos una, digamos, cuantificación de las partidas de trabajos de construcción, que se han programado en términos determinados y que son expresadas en la unidad de medida que ha sido establecida para cada partida. Por metro, bueno, digamos, por cada una de las partidas que han establecido. No son necesarias para determinar el presupuesto de obra y por cuánto representa el volumen de trabajo de cada una de las partidas. Con el fin de presupuestar una obra y controlar la ejecución y el pago de la misma, se establece un desglose total de la obra en partes denominadas partidas, es decir, una partida se establece con una finalidad de medir, planificar, presupuestar y pagar una obra. Si tuviéramos, digamos, una obra de saneamiento, habrá partidas quizás de movimiento de tierra, ¿cierto? Habrá partidas si fuera para los equivados, ¿okay? Habrá partidas para la colocación de los tubos, tuberías, nuevamente para el otro movimiento de tierra y para el sellado de la vía o de las palmas, etc. Entonces, cada una de esas representaría una partida dentro de la ejecución de nuestra obra de saneamiento. Ahí, adicionalmente, de lo que es estas partidas de colocación de las tuberías, podrían quizás haber otras partidas que serían vinculadas a la remoción de las aguas residuales hacia una postoxidación. Una postoxidación tendría otras partidas que pondrían esa parte de la ejecución de la obra. Entonces, la partida de obra consta de siguientes elementos: nombre de la partida, unidad de medida, grados de la partida, norma o cláusula de medición de la partida. En una ocasión me les voy a contar esto los documentos, pero más o menos podría ilustrar cómo es que los mercados en su oportunidad nos sirven para cuantificar y valorizar los avances de la ejecución. En una localidad se estaba ejecutando un colegio y el terreno presentaba una depresión, un hueco, una hendidura, ¿cierto? Y esa depresión en el terreno requería pues una nivelación.
esta nivelación necesitaba una partida que es material de relleno. ¿Okay? Yo recuerdo mucho la partida porque ocurrieron muchas anécdotas respecto a esa partida. La partida estaba o denominada como la 020203. Esa era la denominación de la partida, de material de relleno. Y se había cuantificado unos 800 metros cúbicos de material de relleno. Pero el problema era que durante el proceso constructivo se estableció que no se iba a ejecutar esa partida, que se iba a ejecutar otra partida nueva con otro material de relleno, con otras características que eran mejores o superiores a este material. En consecuencia, se pidió el deductivo de esa partida, es decir, no se iba a ejecutar, y se pidió un adicional. Pero no solamente se iban a ejecutar 800, sino se necesitaban 1000 más, o sea, finalmente eran 1800 metros cúbicos de relleno. Pero el material que se había establecido en la partida, que era la 0203, costaba 42.5 soles por metro cúbico. Y la otra partida que iba a reemplazar a esta costaba 96 soles por metro cúbico. O sea, un poco más del doble. Muy bien, cuando vinieron para que yo vea el informe de aprobación y el proyecto de resolución, resulta que era ya más que nada la conformidad sobre el pago. ¿Okay? Que había algo que no me pareció quizás o no me convenció del todo, era que había venido el ejecutor y el supervisor, y al rato incluso el coordinador de obra. Entonces vi a Ferro que como yo no soy San Martín, dije acá está mal. ¿Okay? Porque todos estamos de acuerdo en la modificación. Comencé a hacer una indagación y lo primero que encuentro es que la partida ya había sido ejecutada. Es más, no solamente había sido ejecutada, sino que había sido valorizada y había sido pagada. En consecuencia, la posibilidad de hacer un deductivo de una partida ejecutada ya no resultaba razonable. El deductivo implica dejar de hacer, no es deshacer, ¿cierto? Porque si ya ejecutaste y ya pusiste material de relleno, por cuenta de quién, ¿no?, se cubrirá el costo de sacarlo para poner uno nuevo. Además, yo estoy invitado a pensar que efectivamente no se va a sacar, sino que me van a decir en esta oportunidad que sí, efectivamente no se ejecutó y que se ejecutó la nueva partida. Bueno, seguí indagando y resulta pues que efectivamente ya habían emitido dos actos constructivos. Un acto constructivo que decía que se aprobaba el deductivo, es decir, ya al aprobar el deductivo ya no existía la partida 0203, es decir, esa partida ya no existe. Y cuando yo pongo otro material de relleno, que ya no era A, sino un material B, C o D, ya tengo que generar una nueva partida. Ya no puede ser la 0203, puede ser 0204 por lo menos. ¿Ok? Entonces, porque ya tiene otra dimensión. No obstante, en la aprobación, en el acto resolutivo, decía que se aprobaba la partida, ¿no?, la adicional, que reemplazaba al que quitaba, entre comillas, aprobando pues la partida 0203. Es decir, mediante una resolución había anulado una partida y mediante otra resolución y la reviví, ¿no? Volvió a cobrar vida, pero ya, digamos, poseyendo otro cuerpo, ¿no? O sea, es una cosa espectacular. Entonces, al momento de ejecutar, si es que acaso se hubiera podido ejecutar, efectivamente iba a pasar eso, entre comillas, porque si yo le daba la aprobación con un informe, iban a volver a pagar por una partida, bueno, por la mitad de la partida que estaba ejecutada. Iba a traer una consecuencia bastante funesta entre los implicados, o complicados en todo caso, que iba a estar el suscrito. Pero al advertir todo esto, dije, bueno, en este proceso había intervenido varios aspectos. Efectivamente, había una descripción en los documentos de expediente de contratación, ¿no? Había unos estudios que decían que efectivamente el terreno, por la topografía, presentaba una depresión, presentaba la necesidad de contar con una partida que efectivamente se tenía que ejecutar, que era de material de relleno para nivelar el piso y sobre esa base construir. En todo caso, esa era la parte, digamos, que iba a estar destinada al patio del colegio. Y era necesario, en todo caso, y comencé a hacer mis indagaciones sobre las condiciones o calidades de los materiales de relleno. ¿Qué condiciones o qué materiales tienen eso? ¿Qué agregados se
estará componiendo cada uno de los materiales. Y en mis indagaciones me dijeron, no hay mucha diferencia, ¿no? Finalmente, y en cuanto a costo, bueno, pues entre uno y otro variarán 5 soles, en el peor de los casos 10 soles, pero no de 42 a 96. ¿No? Ahí sí había una diferencia muy prismática. Y empezaba a entender cuán importante había sido que en su momento el proyectista haya definido adecuadamente qué es lo que necesitaba y en qué proporción se necesitaba. En este caso, el material de relleno, no de forma de calcularlo exactamente, incluso eso formaba parte de una de las partidas que tenían la condición, a diferencia de las otras, de que se ejecutaba a precio unitario. Es decir, se pagaba lo que realmente se ejecutaba. A diferencia de las otras partidas, en cuanto a muros, ladrillos, cimientos, etcétera, etcétera, que se podía cuantificar exactamente. Esa se ejecutaba a su manzana, porque se podía cuantificar exactamente qué es lo que se iba a ejecutar. Entonces, estas descripciones de las partidas y la forma de cuantificar a través de los metrados me permitieron en su momento darme cuenta que efectivamente sí, se necesitaba ejecutar una partida, pero cambiarla, modificarla, después de haber sido ejecutada, después de haber sido valorizada, después de haber sido pagada, ya eso no resultaba viable. Incluso los documentos que habían sido emitidos, los actos resolutivos para aprobar el deductivo, es decir, la nueva ejecución de esa partida estaba, digamos, siendo emitido de manera, digamos, podría ser irregular, o digamos, de manera negligente, porque no se había verificado que efectivamente estaba ejecutada la partida, y que la aprobación incluso de un adicional no podía ser emitido o aprobado, como se aprobó, aprobando una misma partida que había sido anulada en el marco resolutivo anterior. Y la marco resolutivo, digamos, continuo, ¿no? Uno aprobaba el deductivo y el otro aprobaba el adicional. Entonces, había varios errores por no haber tomado en cuenta estos componentes, digamos, dentro de lo que era el expediente técnico de los. Entonces, cada uno de estos componentes todavía sí tienen importancia, pero encuentro que tiene incluso detectar algunos aspectos dentro del proceso constructivo que, si acaso tenemos que emitir opinión, podrían, pues, si somos diligentes, evitamos pasar más a ¿no? Yo tuve la suerte de advertir ahí alguna situación que efectivamente me evitó pasar un mal rato si hubiera emitido una opinión favorable, por ejemplo, para que se pague ese adicional que no había sido debidamente aprobado. Análisis de precios unitarios. Cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, ¿no? Y la determinación de cada uno de los costos requiere de su correspondiente análisis de precios unitarios, es decir, la participación técnica de la cantidad de recursos en cuanto a mano de obra, materiales, equipos, maquinaria, herramientas, entre otros, que se requiere para ejecutar cada unidad de la partida y su costo, ¿no? Esto nos va a permitir también que en algún momento se puedan hacer la valorización. Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en grupos materiales, grupos de mano de obra, grupos de equipos y otros. En los análisis de precios unitarios no se incluirá el impuesto general de ventas, pero seguro, ya que este impuesto se agregará al final sobre el monto total del presupuesto de obra. ¿Qué otro aspecto tenemos? El valor referencial del presupuesto de obra, que constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, determinado a partir de la elaboración del presupuesto de obra, el cual está compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. En la estructura de la oferta o la propuesta que nos hace el contratista, al momento de presentarse a un proceso de selección, efectivamente él hace un estimado en base al costo directo, a los gastos generales, básicamente estima cuál es la utilidad que va a obtener, que sería el beneficio finalmente que espera obtener del proceso constructivo y los impuestos que están involucrados en el mismo. Se supone que en
en esa estructura que él hace y estima al momento de ofertar su propuesta económica, hace un cálculo sobre la utilidad que implicaría obtener la aplicación de la obra PRO y la ejecución dentro de los plazos que establece el expediente técnico de obra. ¿Y por qué es importante? Porque incluso hasta cuando discutimos, y eso lo van a ver en algún momento, y lo que ven en temas arbitrales, efectivamente, pues a veces llegamos a un proceso arbitral y finalmente la entidad puede decidir por ejecutar la obra, ¿ok? A través de un orden de prelación, digamos, o a través de otro proceso de selección por saldo de una obra, y resulta que pierde el arbitraje, ¿ok? Pierde el arbitraje. En consecuencia, el que ganó el arbitraje dice, oye, y la obra no iba a ejecutar. Bueno, ¿y quién le correspondería entonces a este señor contratista al cual le resolviste el contrato y que finalmente efectivamente sí tenía razón y estaba en su derecho y corresponde la ejecución de la obra? Él solamente tendría derecho pues el 50% de la utilidad a percibir, ¿cierto? Entonces, en su momento, esa estructura, ese valor referencial, sí sirve como referente justamente para que en su momento hagan oferta de propuesta económica, sino también incluso cuando vamos a un proceso arbitral y nos resulta, pues le resulta desfavorable, en todo caso la entidad sabe que tiene que reconocer sobre la base de este componente de valor referencial, la utilidad tiene que reconocer el 50% a favor del contratista que el producto vencedor en este proceso. Muy bien, en obras corresponde al monto del presupuesto de obra incluido en el expediente técnico, excepto en las obras ejecutadas por la propiedad de llave en mano y concurso oferta. El valor referencial en estas debe determinarse considerando el objeto de la obra y su alcance previsto en el expediente técnico. No debe tener una antigüedad mayor de 6 meses respecto a la fecha de la convocatoria, y esto se calcula a partir de la aprobación del presupuesto de obra, a partir de la aprobación en todo caso del expediente técnico de obra, que contiene en todo caso el presupuesto de obra. Los componentes de la estructura del presupuesto, base de una obra, se agrupa en dos grupos: costo directo y costo indirecto. Vamos a ver cómo se definiría eso. Costo directo es el que se calcula valorizando el costo de cada partida mediante la aplicación de los precios unitarios calculados mediante los análisis de precios de cada partida. ¿Ok? Y costo indirecto se define como todo aquel costo que no puede aplicarse a una partida específica, sino que tiene incidencia sobre todo el valor de la obra. A ver, ¿qué costos tendrían incidencia sobre todo el valor de la obra? Los gastos que quizás ocasionen la movilización digamos, de equipos, instalaciones, equipamientos, equipamiento de las oficinas, etcétera, que no tienen incidencia en una partida, sino en toda la obra. No, pero Sí. ¿La anterior? sí, no, esa no. Sí, me recuerdes. En el caso del segundo recuadro, dice obra, corresponde al monto del presupuesto, excepto las obras ejecutadas con la unidad de mano y concurso oferta. En caso de concurso oferta, obviamente, porque se entiende que es incluye el técnico, pero en la modalidad de llave en mano. Porque también estás incluyendo el equipamiento. Ya. Exacto, porque son obras que implican que finalmente el objetivo es que estén listas para entrar en funcionamiento, un hospital, el equipamiento médico, etc. Necesitarían incluir el presupuesto. Ahora, respecto a las fórmulas polinómicas, es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto.
este es un punto de partida para poder establecer o actualizar, digamos, los precios y los costos de la ejecución en el proceso constructivo, ¿no? Y se elabora a partir del presupuesto que constituye el valor referencial, se aplica para calcular el efecto de la variación de precios de algunos de los insumos involucrados en la ejecución del Estado, siendo obligatorio para aquellos presupuestos expresados en moneda nacional. Tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes del presupuesto de obra durante la ejecución, o sea, cada valorización. Para ello utiliza los índices simplificados de precios consumidor que publica el INE. Incluso es conocido en todo caso por quienes se dedican al proceso constructivo, que en las valorizaciones, estos valores que se ven afectados en todo caso con las variaciones del índice de precio consumidor, siempre van a tener retraso, ¿no? Porque valorizas, pero el índice de precio sale después de tu valorización. Entonces, siempre cada valorización está con un retraso en cuanto utilizas un índice del mes anterior. Sí. Es válido cuando hay limitaciones convocatorias a limitaciones de los precios unitarios. Cuando las entidades dicen que se aplicará, se considerará el precio de la oferta del costo, pero la fórmula polinómica será del presupuesto base. ¿Es correcto eso? ¿Es legal? Tengo que decir que la fórmula polinómica depende del presupuesto. Si hay un presupuesto base o presupuesto referencial, tendrá su fórmula polinómica de acuerdo a la estructura de costos que se han realizado. Y si hay un presupuesto de oferta, entonces se también pero las bases salen así. Claro, claro, se supone que si yo al aceptar esta propuesta económica debería aceptarla con todos sus componentes, en este caso, con la polinómica. La sector es pero aplicamos la fórmula polinómica de mi expediente. Claro, no parece razonable que si, claro, que para todos los efectos, tu propuesta económica es finalmente la que va a servir de base para tu contrato, con todos los componentes que te permitieron llegar a ese valor. No parecería razonable que te acepte el valor, pero no las fórmulas con las que se llegaron a ese monto. No obstante, pues, especialmente las bases son las reglas generales del proceso, pero cuando yo veo un proceso de selección convocado con reglas que no son adecuadas o no son claras, yo debería observar en su momento y decirle, oiga, respecto a eso, o sea, si yo oferto, voy a ofertar estimando un valor referencial y voy a establecer ese valor con una fórmula que yo estoy utilizando como elemento dentro del cálculo. Entonces no debería aplicarme otra fórmula distinta que me va a dar resultados y ofertas, no. Pero eso no lo hacen, no es cuestionado por los contratistas que se presentan a los procesos de elección como muchos otros aspectos que no lo cuestionan. Usted no cuestiona, por ejemplo, el contrato tipo que le ponen ahí, ¿no? Que puede tener alguna condición o algunos otros aspectos. Por ejemplo, dicen, voy a dar adelanto en 3 partes, pero no te dicen en qué proporción y en qué momento se van a dar esas 3 adelantos directos, por ejemplo. Entonces, para cumplir la condición, en su momento hace un desembolso de 10 soles, el primer adelanto, y como ya se cumplió la condición, efectivamente ya tendría que iniciarse el plazo o el proceso constructivo, no el plazo de ejecución mismo de la obra. Entonces, efectivamente hay condiciones como esta que señalan, en las cuales el contratista tiene su oportunidad para formular una consulta o si no una observación, pero si no lo ha hecho en ese momento, el dilema al cual se va a ver confrontado es que la entidad va a tener que imponer en la firma de contrato se utilice, ¿no?, la revisión de la fórmula polinómica que ellos establecieron en su expediente. No obstante, va a diferir en cuanto al valor realizado. Sería razonable que se utilice la que permitió llegar a su valor realizado. Es cierto, existe una seria discrepancia
en cuanto a la apreciación, sí que tendría que ser una fórmula polinómica de exceso expediente técnico con su valor referencial, que fue el valor referencial del presupuesto de obra, pero que divide la oferta económica con la que va a gastar. Y efectivamente, yo creo que sí existe un punto de cuestionamiento válido. Sería razonable cuestionar esa incidencia que quisiera poner la entidad contratista. Muy bien. Otro aspecto que se considera dentro de la fórmula polinómica es que para su formulación y cálculo debe seguirse el lineamiento del Decreto Supremo 011 del año 79 de vivienda y construcción y las normas complementarias y modificatorias que se han emitir. Otro aspecto es que el número máximo de fórmula polinómica por obra es de 4 y como mínimo una, ¿no? Y en caso que en un contrato existan obras de distintas naturalezas, podrá crearse hasta un máximo de 8 fórmulas polinómicas. En realidad, el aspecto mismo de la fórmula polinómica es un aspecto técnico-matemático, ¿no? Cálculo matemático para establecer una variable que permita, digamos, actualizar los precios en este presupuesto de obra. Pero hay situaciones que incluso pueden escapar a eso, a cualquier proyección. En el año 2007, por ejemplo, empezó la crisis de los metales. Y en ese año, el valor de una varilla de fierro, que los precios de los metales estaban influenciados por precios internacionales. La varilla de fierro, de un octavo, o de 4, de un octavo, creo que, o 3 octavos, perdón. Creo que estaba por 12 soles y terminó por 22, por ahí. Entonces no había fórmulas que pudieran haber previsto esas variables en las partidas pues, que formaban parte de un presupuesto de obra. Cronograma de ejecución de obra. El consultor, el proyectista, deberá acumular el cronograma de ejecución de obra considerando las restricciones que pueden existir para el normal desenvolvimiento de las mismas, tales como lluvias y condiciones climatológicas diversas, como dificultades de acceso o a ciertas áreas, entre otros aspectos. Por eso, cuando hace la formulación del expediente técnico de obra, tienen que considerar estas circunstancias de estacionalidad, ¿cierto? Al menos en la CIDAPA, donde la estacionalidad implica pues, que en temporada de lluvia hay procesos constructivos que se verían seriamente afectados. En zonas costeras, esto quizás no tenga mayor incidencia, Pero otros temas como accesibilidad, por ejemplo, en el caso de la selva, sí que tienen incidencia, porque hay temporadas donde para llegar a ciertas localidades se llega solamente con ríos, ¿okay? Y llegar con maquinaria implicaría pues, que los cauces de estos ríos tengan un cierto nivel que permitan ser navegables. Para llegar a algunas localidades en la selva y con maquinaria se hacen a través de chatas, son embarcaciones que surcan los ríos y que con esa carga, con un bajo nivel de agua, no podrían ser surcadas. Definitivamente no llegarían a la zona donde se quiere llevar a cabo la ejecución de esta obra. Se elabora considerando en todo caso las actividades necesarias para la ejecución de la obra, empleando el método de la programación en un cronograma calendario de ejecución de obra, y esto nos permite saber cómo es que se va a requerir de los materiales, equipamiento para todas las etapas del proceso constructivo. El constructor entonces elabora el cronograma de ejecución de obra precisando cantidad de cuadrillas, turnos, horas de trabajo, toda la consideración que haya tomado para determinar el plazo de ejecución de obra. Además, se supone que efectivamente el estimado de cada cuadrilla de trabajadores implica que se vayan ejecutando determinadas partidas. Al inicio de un proceso constructivo,
probablemente se requiera de una cuadrilla de trabajadores que se dediquen al tema de vial. Es decir, si voy a hacer cimientos o columnas, necesitaré pues quienes corten y armen todas las estructuras, los elementos que me permitan llevar a cabo el trabajo de cimiento, el trabajo de columnas. Entonces son una cuadrilla de gente que trabaja con tierra, corta, amarra y elabora las columnas y las estructuras que me van a permitir hacer la primera etapa. ¿Okay? No sería razonable que en ese momento, por ejemplo, el proyectista de acaban de estar trabajando paralelamente, lo que hace es estar rápido como si no existiera mucho. Entonces, la definición de la intervención de cada uno de los componentes en cuanto a cuadrillas, turnos de trabajo, todo eso, también tiene relevancia en el proceso constructivo, ¿no? Incluso, gerenciar la obra implica saber cuánto es que debe producir cada una de las cuadrillas. Cada hombre diariamente produce tanto, o sea, cuántos turnos se necesita para poder acabar si es que me he retrasado el proceso por temas, no sé, de diversa naturaleza. Atribuirlo incluso a mí como constructor, yo debo poder calcular o recalcular lo formulado en el expediente técnico para saber cómo hago para, con un calendario acelerado de obra, poder nivelarme en el avance de obra que se había estimado en un expediente técnico. Entonces, presentará un cronograma de ejecución y utilización de equipos y materiales concordado con el cronograma de ejecución de obra. Entonces, este calendario, este cronograma, en realidad marca la pauta de cómo es que se va a llevar a cabo todo el proceso constructivo, la ejecución de cada una de las partidas, cómo intervienen las cuadrillas de operarios, cómo intervienen con el equipamiento y los materiales. Digamos, tengo la cuadrilla para lo que es el trabajo con todos los fierros, si no llega el fierro. Entonces, esta cuadrilla estaría parada, ¿ok? Cruzada de brazos y no haría nada porque no está el material que se requiere justamente para que pueda hacer la labor para la cual está ahí. Bueno, o que, imagínense, se han levantado los muros, ¿ok? Y no está pues, el cemento para que hagan el tabaquero o el encofrado para llenar no hay madera para hacer el encofrado, para llenar el techo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ir de la mano todo, ¿no? El personal y el material que le permita que sea esto realmente operativo, que sea funcional, que efectivamente se pueda ejecutar las partidas que se han previsto en el expediente técnico de ejecución. Muy bien, entonces también deberá presentar la relación de equipos mínimos necesarios para asegurar el cumplimiento de un trabajo en plazos programados. A partir del cronograma antes señalado, el constructor calcula el cronograma de avance valorizado en el que intervendrán todas las partidas y presupuesto de obra. Eso también permite a la entidad saber cómo es que se supone se va a ir avanzando y cuáles son las valorizaciones que se esperan que cada fin de mes y contar también con los cronogramas de pago para que se efectivice el pago de las valorizaciones que van a ir surgiendo del proceso constructivo. ¿Cómo se prueba este expediente técnico? El expediente técnico de obra debe estar visado por los profesionales responsables de su elaboración y por el profesional encargado de su revisión. Es decir, si es que dentro de la entidad, por la unidad formuladora, los que intervinieron en la formulación del expediente, y por la unidad revisora, quien revisó y aprobó el expediente que había elaborado esta unidad formuladora. ¿Cierto? En los gobiernos locales o gobiernos regionales puede ser que formen parte de una sola estructura orgánica. En los gobiernos regionales, que es digamos, una entidad con una mayor conmutación en envergadura, pueden tener pues, una gerencia de infraestructura, tiene una gerencia de obras, una dirección de obras, de construcción, y en estas más o menos están ubicadas
las unidades formuladoras, o sea, quienes desarrollan proyectos de inversión, y unidades revisoras que le dan la aprobación correspondiente al mismo. El expediente técnico de obra es aprobado para que esté funcional correspondiente, es un primer documento indicando las normas de organización interna de la entidad, mediante acto resolutivo incluso o por delegación. En esta experiencia de infraestructura probablemente se delegue la aprobación de estos expedientes técnicos. Formará parte del documento que aprueba el expediente técnico el certificado de existencia de recursos arqueológicos de SINA, emitido por la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura, en caso que esto corresponda, ¿no? La mayoría de las obras de, digamos, carreteras, normalmente intervienen para verificar, sobre todo en el interior del país, que no existan estos restos arqueológicos que hagan que, en el caso de los procesos constructivos, ahí no se esté dañando patrimonio cultural. De eso no tendrá. Tipo de expediente técnico de obra. Tenemos un expediente técnico original y un expediente técnico adicional, ¿no? El expediente técnico original es el que se aprueba, ¿no?, por la entidad con anterioridad al inicio de la obra y es utilizado en el proceso de selección para que los postores formulen su propuesta. Bueno, no siempre, pero en general esa es la idea, que se contrate a un consultor para que me elabore el expediente técnico de obra a partir de un proyecto de inversión pública, ¿no? Que elabore o que lleve a cabo el estudio definitivo y que como producto me entregue mi expediente técnico de obra. Pero también podría darse caso que un expediente técnico original sea el expediente que contrato a través de un proceso con la modalidad de un concurso oferta o un llave en mano, que también vendría a ser el encargo que le hago a este contratista, que elabore el estudio definitivo, como producto me entregue en una primera etapa el expediente técnico de obra, que voy a aprobar previamente para que recién inicie el proceso constructivo, ¿ok? Y a diferencia del otro expediente técnico adicional, que es el expediente técnico de la prestación adicional de obra, y es el que se aprueba y es elaborado por la entidad de forma directa o indirecta, o a través del consultor de obra, o el expediente técnico adicional podrá ser en todo caso elaborado por el ejecutor de obra en calidad de prestación adicional de obra, ¿no? Esto conforme a la opinión 083-2011 de la Dirección Técnica Normativa. ¿Qué implica eso? Que efectivamente se requiere de una obra adicional para que podamos alcanzar la meta o objetivo, ¿no?, que se ha trazado con este expediente original, pero que al adolecer de algún efecto requiere de este expediente adicional de obra para que pueda alcanzarse la meta. Muy bien, el expediente técnico adicional será aprobado de la misma forma que fue aprobado el expediente original, ¿no? Y ejemplos hay muchos. El que les acababa de mencionar, esto de la carretera. En caminos departamentales, en caminos que se desarrollan a través de los proyectos que aprueba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o en los proyectos de los programas que aprueba el Ministerio de Vivienda, que son incluso con fondos concursables, etcétera, etcétera. Muchos de ellos en la práctica pues establecen algunos ejemplos, y esto de los puentes en el interior, en la selva y en la sierra, es frecuente, que a veces omite, por ejemplo, el puente, pero es necesario. Entonces ahí tienen un adicional que se tiene que aprobar, pero para ejecutarlo tendrá que elaborarse el expediente técnico de obra de ese puente, ¿no?, donde se defina pues, cuál va a ser el tipo de infraestructura, porque los puentes, o sea, tienen diversas características, ¿no?, que de acuerdo a la necesidad específica, al lugar, a las características del río, el ancho, la magnitud del río que se pretende cruzar, se va a definir en cuanto a características de los pueblos. Modificaciones, entonces, el expediente técnico de obra no puede ser objeto de modificación, ya que ello implicaría modificar el contrato. Eso sería en principio.
Pero sin embargo, en el caso de que se detecten defectos en el expediente técnico, modificaciones de plazo, adicionales de obra, limitaciones ante absolución de consulta por parte del proyectista o la entidad y otras acciones que puedan darse siempre que sean necesarias para el cumplimiento de la finalidad del contrato, podrá modificarse el expediente técnico. Y esto lo pueden ustedes verificar en el artículo 13 de la ley, en su quinto párrafo, que señala que es parte de las obligaciones de la entidad y del área de usuario, en todo caso, en cuanto a la elaboración de los expedientes de contratación, que es responsabilidad de ellos, y en el caso específico de obra, es responsabilidad su adecuada formulación, ¿no? Evitando errores o evitando su reformulación por errores o deficiencias, dice la norma, en cuanto a su formulación. Entonces, en la norma previsto que efectivamente podría darse caso de una inadecuada formulación del expediente técnico de obra que haga necesaria su reformulación. En consecuencia, sí, pues en principio no debería darse esas modificaciones porque se supone que yo he pagado por un producto si lo he contratado a un proyectista que tenga, o sea, que sea óptimo, ¿cierto? Pero la norma también prevé y dice pues, que efectivamente puede existir vicios ocultos. Yo a veces comentaba en la sesión anterior a son de broma, pero en la práctica ocurre, y es algo frecuente, que para la elaboración de los expedientes no hacen el trabajo de campo. O sea, utilizan medios, digamos, electrónicos o la tecnología, ¿no? El Google Earth u otros medios que les permiten ubicar el terreno, hacer el trabajo, todo en el gabinete, y no han hecho el trabajo de campo. Yo recuerdo una temporada en el norte que sí, efectivamente, encontramos un plano que decía que todo estaba bien, ok, pero cuando estaba en el lugar, digamos, acá había una roca, ok, pero no era una roca cualquiera, o sea, que acá estaba la punta del aire, porque era una roca que tenía también, o sea, estaba enclavada en el terreno. Ahora, ¿qué hacer? Ahí le faltaban partidas, faltaba adicionales, tenían que ser voladura de roca, movimiento de hielo, etc. Son partidas adicionales necesarias, ¿no? O modificabas tu expediente y lo dejabas ahí, ¿no? Como parte del paisaje, ¿no? de estructura, no sé, por ahí pues, terminaba siendo el nacimiento para la Navidad, pero el resto del año no se utilizarías eso, pero ahí estaba. Entonces, la deficiencia del expediente tenía que asumirlo, ¿no? Para que apruebe tu adicional y las modificaciones necesarias para que pueda llevarse a cabo el desarrollo o la consecución de los objetivos, en todo caso, que tenía el expediente original, ¿no? Entonces es necesario señalar que toda modificación del expediente técnico debe contar con la respectiva justificación y el sustento técnico, ¿no? Es decir, sí, pues efectivamente, si encuentro esto que menciono, o encuentro que me falta un puente, ya está la justificación, es necesario. Entonces, tengo que justificar y sustentar, ¿sí? Ahora, tengo que elaborar un expediente técnico que me permita saber cómo se va a llevar a cabo esta modificación, cuánto tiempo voy a demorar para la construcción del puente, qué materiales se necesitan, ¿ok? Cuántas cuadrillas, mano de obra, tiempo, valorizar, etcétera, etcétera, para que efectivamente pueda completar esa partida adicional, o ese expediente, ese adicional de obra, y finalmente pues pueda alcanzar la meta o el objetivo propuesto inicialmente en mi proyecto de inversión pública, ¿no? Responsabilidades. Existe de parte del consultor y de parte de la entidad. En cuanto a la responsabilidad del consultor, ¿no? El consultor encargado de la elaboración del expediente técnico es responsable respecto a la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios ofertados durante el periodo de un año, dado a partir de la conformidad otorgada por la entidad. Es decir, la entidad efectivamente le va a dar la conformidad cuando recibe el producto, pero como les decía temprano, el producto va a guardar relación, y esto lo mencionaba en la sesión anterior, pero el producto va a guardar relación con las características que como entidad formuló al contratista y le dijo, yo voy a necesitar un expediente técnico para la ejecución de un hospital. ¿Okay?
que mi hospital necesita, no sé, pues 10 salas de operación, necesita, no sé, de 5 o 10 ambientes de recuperación, de cuidados intensivos, necesita eso. O sea, todas esas características son las que yo le di a este proyectista para que él elabore mi expediente técnico y finalmente el hospital tenga los componentes mínimos que se supone debe tener para atender a una determinada comunidad, ¿cierto? Consulta. En tu experiencia, ¿has visto que los expedientes técnicos, los expedientes técnicos de obra, tienen una elaboración menor a un año desde a la fecha de la ejecución de la obra? O sea, porque de hecho se actualizan finalmente los precios, eso está claro. Pero una cosa es pensar el precio y otra cosa es ver la elaboración disciplina del expediente. Claro, que Suelen tener esa porque tú te vas a dar cuenta si que hay visto o no el expediente, básicamente no hay gabinete, vas a ver cómo estás ejecutando. claro, normalmente los defectos del expediente se ven en el proceso constructivo. Porque, ahora, pero ¿cómo se podría detectar antes los defectos del expediente si se hace una adecuada supervisión? Y que es lo menos que hace la entidad, lamentablemente. Porque en realidad ahí está el meollo del asunto. O sea, si es que yo superviso por lo menos la primera o segunda semana que tuve que hacer trabajo de campo, ya por lo menos, ¿no? Sé que efectivamente hizo la topografía, sé que hizo prospección en el terreno, ¿no? Sé que hizo si era necesario calicatas o algún otro medio prospectivo para saber qué tipo de terreno es, no sé. Pero la idea es que se le tiene que supervisar. Si no lo supervisa, o sea, la calidad del expediente ya de por sí, o sea, puede ser elaborado solamente en gabinete y finalmente hacer el entrega. E incluso, a veces yo no sé si se debería quizás razonable o no, pero a veces incluso dice, por un tema de costos o presupuesto, se hace convenio con universidades. Entonces, hay un líder de equipo que sí es profesional, pero el resto son estudiantes. Entonces, los resultados, o sea, no van a ser óptimos. Entonces, es un poquito complicado. Yo en experiencia he visto casos, pero es una serie de triple, ¿no? Donde dice, oye, en ese cerro, la roca está compuesta por roca sólida, y cuando van a hacer el hueco es muy residuoso. Entonces, cuando van a hacer el túnel, claro, el costo es totalmente otro, ¿no? Claro, porque ya no es lo mismo. Todas, si quieres hacer tú, lo vas a hacer igual, pero tienes que, digamos, va a ser otra fórmula que va a permitir que eso no se mueva. Lo que ocurrió quizás en parte con los túneles en Zaragoza y San Martín, ¿no? Que en dos ocasiones colapsaron, ¿no? Una de ellas fue con un bolsón de agua, parece que tenía dentro de la zona, o sea, del túnel, y que no había sido detectada. Es decir, o sea, en realidad, parte de los estudios del terreno y el cerro que se pretendía traspasar no habían sido los adecuados, porque existen formas o medios para hacer un estudio geológico. Tienen que hacerse para saber qué tipo de terreno es el que vas a cometer tu obra. Muy bien, eso terminó paralizándose por más de un año, pero bueno, y eso también tiene un costo. ¿Okay? Y la reformulación tiene otro costo. Y la reformulación trae consigo que inicialmente creo que había estimábamos un muro de 15 centímetros y después terminando siendo de 30 centímetros para reforzar y hacer que esto pues, sea sólido. Ustedes cuando van por la carretera central, camino a Montaño, hay túneles y son túneles que tratan mucho tiempo. Y algunos incluso tienen filtraciones de agua. Por alguna razón, incluso puede ser que existan porciones de agua dentro de la zona rocosa, de las montañas, pero hasta ahora no hay ningún derrumbe como en el caso de Santa Rosa y San Martín. Pero todo eso se tiene que estudiar, tiene que evaluarlo lo que hace el proyecto de inversión, ¿no? Perdón, que hace el estudio dirigido, en este caso el proyectista, ¿no? La participación del consultor no se extingue entonces con la elaboración del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos de entidad cuando se formule el proceso constructivo, el proceso de ejecución, porque las consultas que sean sobre temas relevantes tienen que ser trasladadas a este consultor para que él las absuelva, ¿cierto?
En caso de la modalidad de ejecución contractual, de concurso oferta, artista que contratista, es proyectista, ejecutor de obra, ¿no? A la vez, asume entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever que el expediente técnico, o sea, se lleve o sea elaborado de manera idónea, ¿no? Tiene que prever las eventualidades que puedan afectar su ejecución. Bueno, ya toda la responsabilidad recae sobre el mismo constructor, que muchas veces trabaja en consorcio, ¿no? Pero definitivamente la responsabilidad está ahí. Claro, pero eso también tiene sus matices, ¿no? Porque la entidad actualmente da las metas a alcanzar. Y por ejemplo, dice, digamos que estamos hablando de una obra, una edificación, en la que hay algún ambiente que, según entiende, que solo se refacciona. Se va a campo, se hacen las diamantinas, se hacen las columnas y se deja que quede demoler. Entonces, ahí, por ejemplo, no alcanzan a. Ahí no puede digamos, atribuir esa responsabilidad entre el expediente, por más que no son ofertas, sino la entidad tiene que cumplir las metas de qué cosas lo que quiere. Claro, en las especificaciones técnicas que lleva a cabo la entidad y el usuario, deberían tener esa posibilidad de definir cuál es la meta o el objetivo que se pretende alcanzar, para que en base a eso se lleve a cabo el expediente técnico y se acometa a la consecución de esa meta o ese objetivo durante la ejecución misma de la obra. Pero como habíamos mencionado en la sesión anterior, pues, la entidad muchas veces tiene o adolece pues, de graves defectos para definir, para comunicar, para establecer esas características, esas especificaciones técnicas que son los referentes iniciales con los cuales se trabaja para elaborar el expediente técnico de obra. Entonces, a partir de ahí ya tenemos un problema. Cuando se elabora el expediente técnico de obra, peor, si no lo evalúa, si no lo revisa, ¿no? Y no lo cuestiona, no lo observa, no le dicen, oye, esto está mal, no te lo apruebo, ¿ok? Y lo aprueban así nomás, ya tienen un problema mayor, porque no definieron bien lo que querían hacer, elaboraron el expediente técnico que lo aprobaron así, como dicen, pasando por agua tibia, y entonces definitivamente el proceso constructivo, el resultado no va a ser necesariamente el querido, ¿no? Va a ser cualquier otro, menos lo que se estaba esperando como consecución de todo este proceso, como meta alcanzada. Realmente no van a alcanzar la meta o los objetivos que serían previstos. Entonces, la entidad tiene la responsabilidad, sí, la entidad tiene la responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico cuando el mismo ha estado a su cargo, bajo su administración, cuando hace ejecución por la administración directa. Y en caso del expediente técnico haya sido elaborado por un consultor externo, ellos no menoscaban la responsabilidad de la entidad que tienen respecto al expediente técnico, porque la entidad tiene que supervisar la elaboración del expediente técnico. La entidad no puede encargar de lo que tiene un expediente técnico y decir, bueno, te doy 2 meses para que me lo elabores y al cabo de 2 meses le recibo el proyecto y lo reviso y le digo, ah, ya está bien, te lo apruebo. No, la entidad debería exigirle los avances del estudio, del expediente y ir digamos, revisando por partes, por entregables, ¿okay? Todo el desarrollo del expediente técnico para que al final tenga un producto final adecuado. Entonces, si yo tengo que cuestionar su trabajo, se lo voy cuestionando desde que inicia el mismo, ¿okay? Hasta el final. Y al final tengo un producto adecuado. Pero si no lo reviso, no lo superviso durante todo el proceso de elaboración, al final voy a revisar todo, ¿ok? Y voy a pasar quizás algún tema por alto. ¿Por qué? Porque voy a estar con la premura seguramente de que ya necesito el expediente para avanzar mi proceso de selección. Y no se trata de tener premura, sino de haber supervisado adecuadamente desde el principio. Si lo supervisan, al final sí vas a tener el producto que tú esperas. Es un producto bien elaborado que va a permitir definitivamente obtener un resultado acorde a las necesidades que realmente querías satisfacer con este proceso constructivo, ¿no? Con esta obra, con esta infraestructura que estaba encargando a este contratista o a este proyectista, en todo caso, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Nos quedamos acá.
Y mañana sí vamos a terminar el tema de obra a partir de aspectos técnicos de ejecución, los requerimientos para la acción de contrato, ampliación de plazos adicionales, etcétera, etcétera. Ahora hemos visto los aspectos técnicos que nos van a servir de referencia para poder quizás entender mejor todo el proceso constructivo. Muchas gracias.